Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Durante la mañana de este día jueves, un abusador sexual fue condenado a 7 años de cárcel en la tercera circunscripción judicial. Este hombre se aprovechó de una persona muy cercana suya en el ambiente familiar, una adolescente que tenía 15 años en ese entonces. Todo ocurrió en el distrito de María Auxiliadora en el año 2022 y este hombre aparentemente de manera sistemática la acosaba y la terminó manoseando según el relato fáctico con el cual se presentó la acusación. Hay varios hechos graves dentro de esta investigación, teniendo en cuenta que la víctima, cuando se sintió agobiada por esta situación, decidió contarle a una familiar de ella, quien fue precisamente la que presentó la denuncia. Y para sorpresa de todos, ni siquiera la madre de la víctima aparentemente la acompañaba en su rol, si se quiere, de denunciante, sino más bien se ponía a favor del agresor sexual hoy condenado. Una situación muy triste, lamentable, porque evidentemente esta adolescente se sintió sola por mucho tiempo e incluso se hizo la entrevista en la cámara Gesell. La menor, la adolescente, la víctima, se fue acompañada del abogado del hoy condenado. Es decir, imagínense el grado de coacción bajo la que ella estaba, teniendo en cuenta de que este agresor sexual es o era el sustento de esa familia, y es por eso que muchos miembros de ese seno familiar no querían que este hombre sea condenado ni que sea hallado culpable, porque justamente aportaba en esa familia. Una situación triste, pero que la justicia, a pesar de que la adolescente durante aparentemente la cámara Gesell se retractó de lo que había dicho porque estaba siendo coaccionada, evidentemente la justicia logró comprobar la autoría de estos hechos, del abuso, y asimismo la condena, al menos en esta primera instancia, para este abusador. Nosotros hablamos con el agente fiscal Luis Albertini, quien representó al Ministerio Público en este caso, y esto fue lo que nos decía. Doctor, se logró nuevamente una condena, en este caso para un abusador del distrito de Tomás Romero Pereira. Según el relato fáctico, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en el año 2022, el señor Pedro Ángel Mieres fue denunciado sería la cuñada, ¿verdad?, del acusado, por el tocamiento y manoseo de su sobrina, que era la hijastra del señor Pedro Ángel Mieres, ¿verdad? Ese hecho consistía en tocamiento de su parte íntima y otra parte del cuerpo, así como también la misma era observada cuando iba al baño para bañarse o cualquier otro tipo de actividad, ¿verdad? Actitudes lascivas, por decirlo así, ¿verdad? Así también se demostró que la víctima, si bien se retractó en la cámara Gesell en su oportunidad, eso ya era avisorado por la psicóloga forense, ¿verdad?, teniendo en cuenta la actitud de la víctima de tristeza, abatimiento y los indicadores de abuso sexual, ¿verdad? Lo más llamativo del caso fue que la víctima concurre a esa entrevista acompañada del representante legal del acusado, ¿verdad? Por supuesto, la madre también en ese sentido presentó un descreimiento al relato de la misma, ¿verdad? La menor era coaccionada diciéndole que le iban a quitar del internado donde ella se encontraba estudiando, creo que se llama Secotec, ¿verdad? Ahí es la zona de María Auxiliadora. Y bueno, esas situaciones también fueron corroboradas por la propia Codeni, que a través de la licenciada Lucía Lescano había remitido al Ministerio Público grabaciones o de los mensajes de texto, de voz, de la víctima, donde le manifestaba que la madre le solicitaba que retire la denuncia y que desmienta los hechos, teniendo en cuenta que tenía 2 hermanastros que iba a dejar sin padre, ¿verdad? Y también un ingreso, evidentemente,
importante para la familia, ¿verdad? Y que eventualmente, si esto continuaba, le iban a quitar de su lugar de estudio. ¿Qué edad tenía la víctima en ese entonces? La víctima en ese momento tenía 15 años de edad, ¿verdad? ¿Y los agravios sexuales eran sistemáticos o eran recurrentes? La víctima, si bien la denuncia habla de un solo momento, la víctima en su oportunidad habla de anterior vez, ¿verdad? O anteriores veces, ¿verdad? Ya que ella también estuvo conviviendo con su abuela en Ciudad del Este, ¿verdad? Y que había venido para estudiar en la zona María Auxiliadora, y ese fue el momento en que ocurrió. Eso estamos hablando del año 2022, ¿verdad? ¿El agresor aprovechaba momentos específicos para perpetrar estos actos o cómo hacía para...? Sí, teniendo en cuenta que la madre trabajaba a la mañana, justamente, y la menor se quedaba como encargada de sus dos hermanos de 3 y 8 años, ¿verdad? Aprovechaba para realizar esas actitudes, ¿verdad? O desplegar esa conducta. Hay que también destacar de que la menor no tenía el apoyo emocional o la contención, ¿verdad? Para poder sostener los hechos acaecidos, ¿verdad? Pero eso se evidenció en todo momento, tanto por los mensajes de voz que había enviado a la CODENI, como también, como bien lo dije, ¿verdad? Nadie concurre con el abogado del representante del acusado, ¿verdad? Gracias. De nada, hasta luego.